Buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a esta segunda edición de nuestro seminario taller de formación docente. El año pasado hicimos el taller sobre escrituras, maneras de herramientas para escritura desde las artes. Y este año, pues no, estuvimos pensando en el tema, que este es un tema transversal a todas las artes, el tema de las ciencias abiertas, las artes abiertas, la cultura digital y los derechos de autor. Todos son temas muy, muy gruesos, pero contamos pues, con la participación de dos expertas en este tema. Y voy a leer las sesiones, todos tenemos la programación ya. Son 5 sesiones que vamos a realizar entre hoy y el viernes. La primera es Ciencia Abierta, una estrategia para la generación y circulación del conocimiento. La segunda es Movimientos Open GLAM, para abrir las galerías, bibliotecas y museos. La tercera, Derechos de autor, interés público y derechos de los trabajadores de la cultura. La cuarta, Movimiento por el acceso libre, Creative Commons y su propuesta alternativa de licenciamiento. Y finalizaremos el viernes con la quinta charla, que es Cultura Digital y su inserción en las políticas culturales en Colombia. Pues todo un reto en el que, como comunidad académica de la Universidad Distrital y del doctorado en estudios artísticos y de la ASAF en general, nos gustaría participar en estos procesos de construcción de políticas, que es un reto muy interesante. Entonces, hoy vamos a dar inicio a la primera sesión, que es Ciencia Abierta, una estrategia para la generación y circulación del conocimiento, con nuestra invitada, Lady Joana Jaramillo González. Joana es bibliotecóloga, activista por el acceso democrático al conocimiento. Ella tiene amplia experiencia en sistemas de información para la ciencia. Fue responsable de la Biblioteca Digital Colombiana, BDCOL, y su transición al Sistema Nacional de Acceso Abierto, siendo su primera directora ejecutiva. Además, fue miembro del Comité Técnico de la Red Latinoamericana de Repositorios y lideró el proyecto que propone la conformación de la Red Colombiana de Información Científica, RedCol. O sea, RedCol tiene bastante reconocimiento, ¿no?, en el contexto académico nacional. Joana también participó en la formulación de la Declaración de Panamá sobre ciencia abierta y en el marco de CILAC, Ciudad de Panamá 2018, y lideró el manifiesto bibliotecario por la ciencia abierta en el marco de OpenCon 2019 Colombia. Hace parte del Grupo Nacional de Métricas Responsables, la Red Latinoamericana de Ciencia Participativa, la Red Latinoamericana de Ciencia Abierta y la Red de Gobernanza de la Ciencia, Red GCTI, y la iniciativa Amelica Voces. Aquí entonces tenemos muchas gracias a Joana por haber aceptado la invitación a participar con nosotros y a compartir toda tu experiencia y tu conocimiento en este tema. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y pues bienvenida, Joana, y tienes la palabra, y al final haremos un conversatorio después de la exposición de Joana. Ok. Profe, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, por considerar mi nombre. Creo que tiene el micrófono abierto, o es cerrado, o no está abierto. ¿o soy yo el que no escucho bien? Hola. Ahora sí. Sí, se escucha. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien. Que decía que muchas gracias a la Universidad Distrital por invitarme, a ustedes por considerar mi nombre para conversar de estos temas. Yo realmente celebro que las comunidades estén conversando sobre ciencia abierta, comunidades específicamente como estas, que son comunidades del campo creativo, que de historia, han sentido un poco que lo que tiene que ver con ciencia abierta no es con ustedes, que lo estén poniendo sobre la mesa y lo estén repensando. Yo creo que estos 2 días van a ser días de reconciliación en ese sentido, porque GLAM y Ciencia Abierta son como hermanos, ¿sí? Y hay mucho de investigación, creación alrededor
alrededor de cosas como ciencia ciudadana y alrededor de temas como GLAM, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias, lo celebro mucho que lo estén conversando. Yo sin más y atendiendo pues como las indicaciones del profesor Pedro Pablo, voy a iniciar con la presentación. Voy a iniciar con la presentación y entonces atenderemos preguntas hacia el final. No sé si, yo creería que en todo caso, si quieren hablar de algo en particular en la mitad de la conversación, también podemos estarlo haciendo, sobre todo porque, pues porque tenemos tiempo para conversar y esta es una construcción pues que vamos haciendo en el entendido de que yo entiendo la ciencia abierta, pero son ustedes quienes entienden de base su campo disciplinar. Entonces ahí vamos a estar como conectando las dos cosas. Yo borro esto como a un ladito y muy bien. Esta presentación es básicamente un recorrido muy a grosso modo de lo que ha pasado con el movimiento Ciencia Abierta y qué retos se enfrentan hoy desde la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Para iniciar, no pasa, ahora sí. Para iniciar, una cosa que yo siempre aclaro desde mi creencia, digamos que aquí no hay un acuerdo de la comunidad con respecto a esto y es lo siguiente. Si uno estudia la ciencia abierta, se da cuenta que todo arrancó con acceso abierto, es decir, acceso libre a la información científica, producto de investigación. El inicio, digamos, se dio en el siglo XX con todos los movimientos de científicos alrededor de la apertura de la ciencia. Yo en realidad considero que lo que está pasando ahora no es más que el efecto de la inserción de tecnologías en los campos de la comunicación científica y que estamos viviendo nuevamente lo que pasó en su momento con la ilustración después de la imprenta. Es decir, si ustedes revisan la historia del libro, se dan cuenta que entre el momento en el que editamos el primer libro o en el que imprimimos el primer libro y el momento en que ocurrió la democratización del libro alrededor de las primeras bibliotecas públicas para la ciudadanía, no las bibliotecas monacales, y alrededor de los archivos que se abrían a las ciudadanías, ustedes se dan cuenta que es más o menos lo que está sucediendo aquí. Yo creo que la ciencia abierta fue una cosa que no solamente es una cosa de vieja data, sino que es algo que nos ganamos ya con la ilustración y que realmente lo que estamos haciendo es trasladando una discusión que se venía dando en papel para ponerla finalmente en los campos de la telemática y la electrónica. Si ustedes revisan procesos de comunicación científica, se van a dar cuenta que de vieja data es que la ciencia se construya en la validación y revalidación de ideas. Para eso los científicos han usado varias metodologías, pero en la antigüedad lo que usaban era carteo. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, la forma en la que hacía conocimiento Aristóteles, se dan cuenta que los paseos, ¿sí?, por las cámaras era justamente eso, validar, revalidar ideas de investigación científica. El carteo de Darwin, por ejemplo, ¿sí? Ese también era una forma de comunicación científica. Al final del asunto, esas cartas se volvieron revistas, ¿sí? Lo que hicimos con la revista fue traer a la modernidad, digamos, el carteo científico. Eso ya existía. Después lo fuimos refinando y nos inventamos los eventos académicos y luego pues tuvimos revistas electrónicas y cuando tuvimos las revistas electrónicas ya no tuvo mucho sentido eso de pagar suscripción a la revista
porque yo pagaba la suscripción a la revista básicamente porque la revista me llegaba física. Entonces, claro, había que pagar el corretaje, había que pagar las impresiones, entonces tenía sentido el pago. Cuando empezamos a editar revistas electrónicas y empezaron a disminuir las copias impresas y se eliminó la necesidad del corretaje, empezamos a ver desigualdades que empezaron a incomodar a la comunidad científica. La comunidad científica vive de la comunicación científica, de poderse hablar con otros. Y ahí tuvimos dificultades porque estábamos diciendo, si yo pago como universidad o como instituto de investigación, pago la investigación. Si yo pago el investigador, que es el que escribe el documento, en la mayoría de los casos, 70% a nivel mundial, los pares académicos no son pagados. Entonces, nuevamente los institutos y las universidades pagan los pares académicos de esas revistas. Y finalmente son las universidades mayoritariamente las que tienen revistas académicas y científicas y también están pagando las revistas. La pregunta es, ¿por qué tengo además que pagar por el acceso a la comunicación científica? Entonces, hubo todo un movimiento y de ese movimiento pasaron varias cosas. La primera, esto que yo les traigo aquí son un par de datos que detonaron en su momento toda la discusión. La primera tiene que ver con las ganancias absurdas de los agregadores de información científica en el mundo, llegando incluso a un 42% de utilidades netas totales al final del ejercicio, lo que era un escándalo. Es decir, al final del asunto, los esfuerzos de las universidades y los institutos de investigación estaban siendo capitalizados en realidad por industrias privadas que lo que hacían era justamente cerrar el conocimiento científico y, digamos, disgregar la comunidad científica en dos sentidos. La primera, en el acceso. Es decir, ¿quién tiene la capacidad económica para pagar el acceso a la información científica de última generación? Y la segunda es que se volvían, que es un poco el estudio de 2015, que se volvieron unos oligopolios de información científica, al punto en el que entre unas cuantas empresas editoriales, en realidad agregadoras de contenido, decidían qué se publicaba y qué no, qué resultaba de interés para el mundo y qué no. Y luego sobre eso montaron unos modelos de metrías desarrolladas a partir de un ejercicio que hizo un bibliotecario, Eugene Garfield, para decidir qué revistas podía comprar para el área de química del centro de documentación en el que estaba, porque su presupuesto no le daba, ¿sí? Entonces tomaron estas ideas de cómo medir para financiar, para optimizar una comunidad académica específica alrededor de temas como la medición de la ciencia, con un bache gigantesco. Y era cuáles son los universos de análisis. Y resulta que los universos de análisis eran sus propios universos de análisis. Entonces aquí el asunto empezó a volverse muy problemático. Y empezaron los académicos y científicos alrededor del mundo a reunirse y a hacer declaraciones alrededor de cómo era que el conocimiento científico tenía que devolver un poco la píldora de pesadilla que nos estábamos tomando alrededor de economías del conocimiento, ¿sí? Para devolver nuevamente a su estado natural la comunicación científica. Es así como aparecen estas tres declaraciones que son conocidas como la triple B del acceso abierto. La Declaración de Budapest en 2002, la Declaración de Berlín y la Declaración de Bethesda, ¿sí? Esas tres declaraciones, que son las fundantes de todo el movimiento, básicamente establecen una cosa sencilla y es, por un lado, la comunicación científica es prioritaria, ¿sí? Yo no puedo limitar la comunicación científica. Lo segundo es que para que esa comunicación científica se dé,
yo tengo que poder acceder a esa comunicación en 3 condiciones, sin limitaciones técnicas. Es decir, que yo entre a cualquier equipo que tenga conexión a Internet y pueda acceder a la información, sin limitaciones de presupuesto, de costo, ¿sí? Es decir, que no dependa de que yo esté en un instituto que tenga suficiente músculo para pagar para poder acceder a la información, ¿sí? Y el tercero, que yo no tenga una limitación legal para poder usar ese conocimiento, ¿sí? Recuerden que la ciencia se construye, dice el dicho, en hombros de gigantes, ¿sí? Es decir, nadie se inventa algo de la nada. Siempre hay algo del que basa su conocimiento para poder empujar hacia arriba ese desarrollo. Entonces no tiene sentido que pongamos limitaciones legales al acceso. En ese sentido se desarrolló primero el movimiento de acceso abierto, que me permitía, digamos, analizar todo este contenido. Se desarrolló toda una línea de trabajo alrededor del software libre, por eso es que tenemos software como el OJS o como el OMP, como el DSpace, porque hay toda una comunidad de software libre tratando de empujar el acceso abierto. Se desarrollaron iniciativas como Creative Commons, que finalmente es un esfuerzo grande por hacer licencias estándar internacionales para aperturar no solamente la información científica, sino además también la cultura, el software, los datos, en fin, aquí hay una gama bastante grande. Y finalmente, un movimiento más de conciencia que de otro tema para que la publicación científica pudiera ser accedida. Esto es particularmente difícil, ¿sí? Sobre todo hace unos 6 años, Harvard University, el sistema de bibliotecas de Harvard, le ofició a sus investigadores y les dijo, por favor publiquen en acceso abierto, porque al ritmo que van los precios, ¿sí? En crecimiento de las bases de datos de información científica, Harvard University no va a tener cómo pagar esas suscripciones. En el momento en que uno ve este comunicado, empieza a preguntarse si Harvard, que es el sistema bibliotecario más boyante del mundo, no tiene con qué comprar la información científica que esperamos nosotros. ¿Sí? Y esto se complejiza aún más cuando vamos avanzando en componentes de acceso de ciencia abierta y vemos que hay otros temas allí que involucran personas que no necesariamente están dentro de comunidades académicas universitarias. Alrededor del acceso abierto han habido varias discusiones. Los movimientos económicos, pues obviamente han propuesto opciones para mantenerse en el negocio. Y dentro de esas opciones han ocurrido cosas. En este momento tenemos básicamente 5 rutas de acceso abierto. La primera es la ruta verde, que es la ruta donde el investigador decide publicar directamente en repositorio un preprint o un postprint, o podría estar publicando cualquier otro documento que no necesariamente sea un paper, es decir, un boceto, por ejemplo. Eso sería para las artes, eso sería un dato de investigación y podría ser sujeto de repositorio. Un reporte técnico, ¿sí? Un informe final de investigación o un informe parcial. Unos instrumentos, un diseño de instrumentos o un diseño metodológico también serían susceptibles de andar en esta vía. La otra es la ruta dorada. En la ruta dorada transitamos durante muchos años hasta que empezó el movimiento de pagos APC. El pago APC es el pago por procesamiento de papers. Entonces es el pago que se le pide al investigador cuando quiere que su publicación salga en acceso abierto. Y aquí nuevamente nos enfrentamos a un problema. Y es que volvemos al campo de los cobros ridículos, ¿sí?
Cuando se habla de un artículo que va a salir en acceso abierto, para su procesamiento estamos pagando hasta 3.600 euros. Entonces, cambiamos la conversación de limitar el derecho al acceso por limitar el derecho a la publicación. Un poco eso es lo que hay en este momento como sobre la balanza. La siguiente es la ruta diamante. En la ruta diamante, la revista, el editor de la revista decide sí o sí publicar todo en acceso abierto. Esta ruta es la ruta por excelencia latinoamericana. La gran mayoría, y yo diría todas, bueno, no hay excepciones en América Latina para esto, pero la gran mayoría de las revistas latinoamericanas funcionan por ruta diamante, es decir, son publicadas por universidades, publicar es gratuito, acceder es gratuito. Todas las revistas científicas colombianas habitan en esta ruta, ¿sí? Solamente un 2% de las revistas colombianas tienen algún tipo de limitación que básicamente consiste en registrarse en una página, es decir, hacen captura de datos para poder acceder, pero pues no es nada grave en todo caso. Hay una ruta híbrida donde el editor decide que si usted paga, puede publicar en acceso abierto. Si usted decide no pagar, el artículo puede salir en esa revista, pero sale cerrado, ¿sí? Y finalmente es la ruta bronce. En esta ruta bronce, el editor decide que publica, que el usuario puede, no le cobra al autor por la publicación, el usuario puede acceder al artículo, pero no puede hacer absolutamente nada más con él. Es decir, solamente el derecho a leer en pantalla, no puede hacer captura, no puede imprimir, no puede descargar, no puede compartir, no puede hacer absolutamente nada más diferente a leerlo en la pantalla. Aún así, eso sigue siendo un avance, aunque lo ideal en términos de la información científica es que pueda circular libremente sin ningún tipo de inconveniente. En el 2019 nos reunimos algunos de los amigos alrededor de la ciencia abierta en América Latina y nos reunimos alrededor de la Declaración de Panamá en el CILAC que hizo UNESCO en Panamá, en Ciudad de Panamá. En ese encuentro coincidimos en que para el 2019 acceso abierto era una cosa superada, digámoslo, hasta cierto punto. Es decir, ya estaba rodando, los software estaban dispuestos, las licencias estaban dispuestas, la comunidad se estaba moviendo en ese sentido, las bibliotecas estaban haciendo repositorios, los editores estaban disponiendo en OJS y en OMP, teníamos a la Tindex, al Redalil, a Cielo que impulsaban todo este tema, ya estaba consolidada la referencia. Entonces dijimos, bueno, ¿qué sigue? A lo siguiente, ¿sí? Y esta declaración es clara en dos cosas. La primera es, la ciencia es de la ciudadanía. La ciencia no es una cosa de la élite. Y aquí tendremos que hacer el ejercicio que se hizo en algún momento con el teatro, que se hizo con la ópera, la música clásica, con todas las artes en general, que pasaron de ser producción de una élite para ser producción consumida por todo el mundo. Eso es lo que tendría que pasar ahora con la ciencia. ¿Cómo hacemos para que la investigación científica sea pertenencia de la ciudadanía? Resuelva los problemas de la ciudadanía. Básicamente hacemos ciencia por dos razones. La primera es conocer el mundo en el que habitamos. La segunda es resolver los problemas que tenemos en ese mundo que habitamos, ¿sí? Pero lo habitamos todos. Esto no lo habita solamente el científico y el académico, lo habitamos cada uno de nosotros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la ciencia es un derecho humano fundamental. Lo pone dentro de los derechos a accesos culturales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mover esto? Lo segundo es que la declaración establece la necesidad de avanzar
en políticas públicas alrededor de la ciencia que reconozca ese derecho que tiene la ciudadanía a la ciencia. Finalmente, dice, ya está listo el acceso abierto, pero es hora de avanzar. Y establece entonces una gama de componentes más allá del acceso abierto, ¿sí? Entonces, en cada uno, ustedes pueden ver que esa declaración tiene un documento técnico, ¿sí? Ese documento técnico se define muy brevemente en términos pragmáticos cómo funcionan cada uno de estos otros componentes, ¿sí? Y nos pone a pensar en otro tema. Posterior a la declaración de Panamá, pues empieza a hablarse muy fuertemente de lo que son datos abiertos. Colombia ya venía hablando de recursos educativos abiertos con el Sistema Nacional de REDA. UNESCO ya tenía una recomendación alrededor de recursos educativos abiertos. Empezamos a hablar de temas como ciencia ciudadana, empezamos a hablar de temas, ya teníamos Creative Commons muy avanzado, entonces Creative Commons luego lanzó su segunda versión de licencias para datos abiertos de investigación, y actualizó los que tenía de software, entonces ahí fueron conformándose una gama importante de licencias. Posterior a la declaración de Panamá, bueno, la declaración de Panamá un poco lo que estaba haciendo era poniendo sobre territorio, poniendo sobre los asuntos de la praxis, lo que ya había hecho un poco Foster alrededor de la taxonomía de la ciencia abierta. Solo que esta taxonomía había sido construida para comprender qué era eso de la ciencia abierta y de qué hablábamos cuando hablábamos de esto. Mientras que la declaración de Panamá tenía un tinte eminentemente político. Sí, lo que estábamos buscando era el establecimiento de políticas públicas al respecto. Hasta el 2000, la comunidad ciencia abierta era una comunidad que tenía un discurso políticamente incorrecto. Porque básicamente éramos ese grupo de activistas, de académicos, que estaba intentando liberar la información científica, liberar las prácticas de investigación. Y eso no era muy bien visto hasta el 2021. En el 2021 salen las recomendaciones de la UNESCO para la ciencia abierta y por primera vez el movimiento de ciencia abierta tenía el discurso políticamente correcto. Curiosamente, las recomendaciones de UNESCO coinciden bastante de cerca con la Declaración de Panamá al reconocer que es la ciudadanía la dueña de el conocimiento científico y que hay que tener respeto por los sujetos humanos de estudio, por procesos legales y de orden público, ¿sí? Que hay que tener cuidado con la protección de la información personal, el conocimiento autóctono sagrado, sobre todo porque ya hemos pasado por dos momentos que son especialmente difíciles. El primero de ellos fue lo que han llamado el cataclismo de la ciencia. Cuando las áreas de conocimiento empiezan a desarrollarse, los estadísticos hacen ventanas de tiempo de más o menos 40 años, 40, 60 años. Son ventanas de observación para hacer el estudio de lo que estaba pasando en los asuntos científicos. Entonces entran los estadísticos a hacer su trabajo y encontraron varias cosas. La primera, llevábamos mucho tiempo sin recopilar o sin publicar los datos de investigación. La gran mayoría, dicen las estadísticas, el 80%, 85% de las investigaciones en el mundo, ¿sí? No tenían cómo sustentar sus resultados. No existían los datos. No había manera de replicar el experimento. No había manera de corroborar la información. ¿Sí? El 85% de la investigación científica de los últimos 40 años podría no ser cierta. ¿Sí?
Esto empeoró cuando empezaron a hacer los estudios sobre la publicación científica, que empezaron a aparecer artículos absolutamente desgreñados pagando el APC, publicados en revistas importantes, pero además terminó siendo un escándalo absoluto cuando prácticas éticamente no responsables, cuando la integridad científica empezó a ser investigada y vimos caer Nobeles de medicina de cuenta de alteraciones en fotografías de laboratorio. Entonces esto ya era una cosa, no era una cosa menor, era una situación que ya era muy preocupante. Una vez que yo no puedo confiar en que los desarrollos científicos y tecnológicos de los últimos 40 años no son fiables, ¿sí? Que realmente lo que están haciendo es respondiendo más a la oportunidad de la economía que al interés de los ciudadanos y de las personas por el desarrollo científico, tecnológico y el empuje de la civilización, yo aquí ya tengo un problema muy grave, ¿sí? Se puso entre la vista, al inicio de la lista, la observación alrededor de la integridad científica, ¿sí? Y empezamos a bajar elementos de la ciencia abierta. La Declaración UNESCO básicamente lo que dice es que, pues por un lado, la ciencia abierta es muy importante porque permite las colaboraciones entre comunidades científicas, ¿sí? Claro, cuando entramos en procesos de co-creación, por ejemplo, no solamente el acceso, es eso de poder acceder a los datos del uno y el otro, ¿sí? Eso de poder sentarnos en plataformas colaborativas para hacer diseños y para hacer documentos en conjunto. Eso ya hace la diferencia en términos de la colaboración científica. Lo otro es reconoce los contenidos multilingües, ¿sí? Nos hemos creído un poco eso de que la ciencia se habla en anglosajón, pero yo a las comunidades no les puedo hablar en anglosajón. Yo a las comunidades les tengo que hablar en su idioma nativo. Y les tengo que poder hablar de una manera que la comunidad pueda entender y capitalizar lo que se supone que estamos haciendo. Yo no puedo poner un equipo de investigación en un territorio para levantar una investigación que luego el mismo territorio no va a poder consumir. Entonces, está levantando esa corresponsabilidad. Y finalmente, abre los procesos de creación y evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a agentes sociales, ¿sí? Reconociendo finalmente a la ciudadanía como el actor fundamental que es. Dentro de estos componentes podemos ver varios de la Declaración de Panamá. Lo primero es que la declaración pide que los diálogos sean abiertos con otros sistemas de conocimiento. Y aquí están hablando específicamente de conocimientos ancestrales, investigaciones marginadas, ¿sí? Comunidades locales. Y esto es muy cercano a nosotros. Yo esta mañana en el Poli conversaba con la comunidad del Poli y les decía pues la razón por la que, por ejemplo, no circula internacionalmente la investigación alrededor de la guauda o alrededor de la chikungunya, ¿sí? No es porque la guauda y la chikungunya sean una investigación marginal, es porque son productos latinoamericanos. La guauda es latinoamericana y la chikungunya es latinoamericana y africana. Esa es la razón por la que los grandes conglomerados de información científica hasta hoy no se han interesado en este tipo de investigación. Son las investigaciones nuestras, para nuestras necesidades, para solucionar nuestros problemas, para impulsar nuestra economía. Y ahí ya hay una diferencia fundamental. Lo otro es conocimientos científicos abiertos. Entonces, nuevamente estamos hablando de publicaciones abiertas, de datos abiertos, de recursos educativos abiertos, de software y hardware libre, de equipos abiertos, ¿sí?
Y en infraestructuras estamos hablando de dos infraestructuras, infraestructuras virtuales e infraestructuras físicas. Y aquí es donde todos podemos participar, porque las infraestructuras tienen, digamos, dos características. La primera es que, o más bien tres. La primera es que son de capa nacional, es decir, Red Call hoy. La segunda es que sea la capa institucional, es decir, su repositorio, su UJS, todos esos son de capa institucional. Pero enseguida en lo micro vienen las herramientas, ¿sí? Las herramientas son lo que usamos ustedes y yo, sin hacer parte de la institucionalidad para la intimidad de nuestro grupo de investigación o de nuestro proceso de estudio, ¿sí? Ahí es cuando decidimos entonces si usar gestor de referencias bibliográficas como Zotero, que es libre, o si decidimos usar Mendeley, ¿sí? Sin ni siquiera darnos cuenta que cuando yo voy a bajar referencias bibliográficas de Mendeley me va a permitir bajar 2000, no me va a permitir bajar más. Mientras que en Zotero yo voy a poder bajar todo, ¿sí? Cosas como los análisis cienciométricos, por ejemplo, son imposibles hacerlas en Mendeley, porque no hay cómo bajar la data completa, ¿sí? Eso resulta muy complejo. Y hay que empezar a revisar entonces opciones colaborativas, cómo hacer desarrollos con otros en GitHub, en GitLab, ¿sí? Cómo empezar a usar herramientas Wikimedia, por ejemplo, ¿sí? Que son de acción colaborativa y que son de vocación abierta. Esas estarían entre esas. Participación abierta de los agentes sociales. Y aquí estamos hablando de procesos de financiación. Y se ingresa una rama de la financiación que poco se había visto en la investigación científica y era los recursos funding. ¿Qué investigaciones científicas pueden ser fondeadas? ¿Sí? Pueden ser sacadas al público y que el público, ¿sí? Espontáneamente les ponga plata. Vinculación de diversos actores, por ejemplo. Entonces aquí se arma todo un ecosistema. La única diferencia de este esquema con lo que la Declaración de Panamá había trabajado es lo que tiene que ver con innovación abierta. Innovación de código abierto es esa innovación que se baja de la idea de no hay suficiente para todos, ¿sí? El ejemplo que yo siempre pongo, porque es el ejemplo que me parece más bello y además más impactante de todos, es el caso de la marca Perú. Chef Acurio volvió de su formación como chef en Francia, en alta cocina, y volvió a Perú. Cuando llegó a Perú, se dio cuenta que gran parte de los ingredientes que tenía que usar para sus recetas en su restaurante de alta cocina, las tenía que traer de Europa. Y él dijo, espérese un segundo. Entonces empezó a crear recetas con comida peruana, con frutos específicos del Perú. En ese interino él empezó a publicar, empezó a mover algunas recetas y en ese interino llegaron sus compañeros que venían de hacer exactamente el mismo estudio y armaron un poco como un colectivo, como un parche de amigos. Y decidieron que entre todos iban a armar una suerte de recetas para hacer que la comida peruana fuera comida de alta cocina, ¿sí? Pero no se les ocurrió así como esto es nuestro, no lo vamos a sacar. No, al contrario. Lo que hicieron fue sacar estas recetas en la calle, en libros, en revistas, en programas de televisión, en podcast, hacían cursos de alta cocina para cocineros de calle, para restaurantes de combate de día a día, en fin, esto se volvió un boom, ¿sí? De comida peruana. Y ese boom de comida peruana es lo que nosotros conocemos hoy como Marca Perú, ¿sí? Que es hoy por hoy el tercer renglón de la economía mundial en gastronomía después de Francia e Italia. ¿Sí? No contentos con eso, lo que decidieron fue hacer una feria
hicieron una feria de productores agrícolas peruanos y juntaron los cocineros con quienes producían los insumos de esas comidas. Entonces, claro, empezamos a conocer los frutos, cuáles son los frutos del mar, dónde está la variedad, qué es lo que está dando la tierra, cuáles son los condimentos, todo alrededor de lo que se producía directamente en Perú. Curiosamente, lo que hoy ha pasado y en el último estudio de impacto que se hizo de ese modelo de innovación para Marca Perú, se dieron cuenta que cada vez que el chef Acurio abre un restaurante peruano, alrededor de ese restaurante siempre hay joyería, artesanía. O sea, todo el producto de Perú ha venido popularizándose gracias a Marca Perú, levantada por el chef Acurio, en una iniciativa de no cerremos, abrámonos, tanto como se pueda, ¿sí? Que se aprenda tanto como se pueda, que se apropie tanto como se pueda. Es un modelo de innovación bellísimo, ¿sí? Que está probado que funciona. Hay otros casos como la impresora 3D, por ejemplo, pero el caso Marca Perú es a mi modo de ver, el que más la ha sacado del estadio y el que demuestra claramente que sí se puede hacer crecimiento económico, a pesar de que nos bajemos de esa idea de que no hay suficiente para todos y compartamos lo que vamos aprendiendo. Listo. Valores y principios. Estos son los mismos valores y principios que quedaron en la Política Nacional de Ciencia Abierta. Por un lado, los valores acuden a la calidad de la integridad. Nuevamente, el tema de la integridad científica es estructura fundamental en todo lo que tiene que ver con ciencia abierta, por lo que ya les expliqué. Beneficios colectivos, es decir, ¿a quién más está beneficiando esto? Equidad y justicia, y aquí viene todo el tema de la democratización del conocimiento. Diversidad e inclusión, y aquí viene todo lo que tiene que ver con ver otros sistemas de saberes y ponerlos a la par de este sistema de saberes que nosotros estamos validando, ver cómo las conversaciones se dan. Ahí hemos sido un poco ingenuos, me parece, desde América Latina, porque siempre nos ha parecido que los sistemas de conocimientos ancestrales, sobre todo, son una cosa de menor valor, son una cosa irrisoria tal vez, pero bien que se han venido los alemanes y se han sentado con las comunidades indígenas amazónicas nuestras y de sus sabidurías ancestrales combinadas con las pruebas de laboratorio, bien que se han llevado el arazá para vendernos luego vitamina C de la Roche y así, que ha sido en una perspectiva extractivista, pero también ha sido en una perspectiva de reconocimiento de los saberes de las comunidades en territorio. Y ahí nosotros hemos sido bastante ingenuos. Transparencia, principios, transparencia, control, crítica y reproducibilidad. Por eso pedimos datos de investigación y por eso es que todos los productos de investigación son importantes. Equidad de oportunidades. Y aquí nuevamente volvemos a la misma discusión de acceso abierto, quién accede, quién no accede, por qué unos sí, los otros no, quién puede publicar y quién no, por qué unos sí, los otros no. ¿Cuál es la ciencia entonces de menor nivel, si es que existe tal cosa? ¿Sí? Responsabilidad, respeto y rendición de cuentas en la investigación, es decir, hacernos responsables del trabajo que nos corresponde. Colaboración, participación e inclusión. Aquí es donde vienen temas como ciencia ciudadana, que enseguida lo tocamos. Flexibilidad a todo nivel. O sea, hablar de ciencia, de ciencia abierta implica un cambio en el paradigma de la investigación científica. Implica un cambio en la cultura misma de los investigadores y de las instituciones para bajarse de la idea de esto es mío y empecemos a construir entre todos, ¿sí? Que es mejor, más despacio, ¿sí? Pero juntos,
avanzamos más. Uno pensaría en la historia que ya habríamos aprendido esto. Cada vez que alguien en la historia se ha embolsillado el conocimiento científico, esto se ha vuelto un caos, ¿sí? Bastará con recordar a Galileo y el Papa, por ejemplo. ¿Cuántos años de atraso en las observaciones astronómicas? Básicamente porque el Papa decidió que el centro del universo era la Tierra. ¿Sí? Y que lo que significa eso en el atraso del desarrollo de la humanidad. O ver la rencilla científica más importante de todos los tiempos, y es Thomas Alva Edison contra Nikola Tesla, ¿sí? Donde Alva Edison y la General Electric se embolsillaron la investigación científica alrededor de la energía, básicamente porque necesitaban un modelo que les permitiera cobrarlo, y todavía tenemos hoy, ¿sí? La red eléctrica que tenemos es una red eléctrica basada en el sistema de Thomas Alva Edison. 50 años de atraso tiene el desarrollo científico en energía hoy. 50 años de atraso para desarrollar energías limpias y sostenibles. Y aún hoy no lo logramos todavía, ¿sí? Acabamos de pasar por COVID, ¿sí? Después de que la raza humana completa pudo estar en riesgo, finalmente toda la información alrededor de COVID fue abierta para que todos los equipos de investigación pudieran acceder, sin importar qué base de datos estuvieran entrando. Si estaban buscando sobre COVID, les dejaba ver absolutamente todo. ¿Sí? Uno pensaría que hubiéramos aprendido. Pero en el momento de las vacunas, cerramos las vacunas, no aprendimos nada. Y así. La historia también nos ha enseñado que cuando nos juntamos y abrimos cosas, somos capaces de hacer cosas maravillosas. Bastaría con observar la investigación más importante del siglo pasado, genoma humano. Bastaría con ver esa investigación. ¿Cuántos equipos de investigación? ¿Cuántos investigadores alrededor del mundo? ¿Cuántos set de datos en plataformas colaborativas para poder llegar a la descripción del genoma humano y poder hacer diáspora de conocimiento? ¿A dónde nos está llevando el descubrimiento de la estructura interna del genoma humano? ¿Y cuánto nos está solucionando hoy? No solamente en la medicina. Somos capaces de hacer grandes cosas, pero somos egoístas, sí. Alrededor de la ciencia abierta hay varios componentes. UNESCO establece acceso abierto, infraestructuras abiertas, y aquí, como les digo, se hablan de infraestructuras virtuales y físicas, los equipamientos de laboratorio, los talleres, las máquinas son infraestructuras que podrían o son susceptibles de estar abiertas a las comunidades. Recursos educativos abiertos. En recursos educativos abiertos empezamos hablando de objetos de aprendizaje, de OVAs, luego hablamos de cursos e-learning, luego hablamos de videos, y hablamos de podcasts, y hablamos de manuales, y hablamos, ¿sí? Y después nos dimos cuenta que era necesario además empezar a trabajar metodologías, por ejemplo, metodologías de enseñanza, modelos educativos. Y hemos empezado a ver cómo empiezan a liberarse ese tipo de estructuras internas de la pedagogía para poder avanzar en modelos de enseñanza más de avanzada, más deductivos, si se quiere, ¿sí? Datos abiertos de investigación, que tal vez es el segundo pilar grande de la política nacional. Primero, acceso abierto; segundo, van a ser datos abiertos. Laboratorios abiertos, ¿sí? Nuevamente los laboratorios, los talleres, las máquinas y todo lo demás. Financiación colectiva. Aquí tendremos que empezar a pensar entonces en los funding, por ejemplo, ¿sí? Cómo nos juntamos con otros grupos de investigación para poder financiar la investigación y demás. Los cuadernos de notas abiertos, ¿sí? Las bitácoras de investigación.
¿Cómo vamos a abrir eso? Digamos que hasta ahora la sociología, la antropología, todas las humanidades, todas las artísticas, habíamos estado como por fuera de toda la movida de datos. Y ahora nos estamos dando cuenta que también hay datos en las prácticas de investigación, incluso en las artes hay datos, ¿sí? Cada vez que yo hago un boceto, eso es un dato. Cada vez que yo estructuro, digamos, la narrativa, eso es un dato para la investigación en artes. Temas de innovación abierta, ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana va a ser tal vez el tercer pilar grande en la política nacional. Cómo nos hablamos con la ciudadanía, cómo podemos coinvestigar con ella. Alrededor de la ciudadanía hay una cosa bien importante y bien bonita que justamente comprendí la semana pasada en el encuentro de ciencia participativa y ciudadana, y es que mucha de la investigación que se está haciendo con ciudadanía es investigación-creación, ¿sí? Es investigación-acción participativa. Muchas de las investigaciones de áreas duras de conocimiento, ¿sí? De las llamadas aplicadas y puras, se están haciendo en conjunto con manifestaciones artísticas, ¿sí? Estamos enseñando física con baile y estamos enseñando sobre biodiversidad con muralismo y estamos haciendo unos trazos muy interesantes entre las artes y las exactas y las aplicadas, cómo esto empieza a encontrarse y empieza a tener mucho sentido alrededor de cosas como la ciencia ciudadana. La evaluación abierta, que esto es una cosa casi que imparable, ahorita vamos con temas de métricas responsables, Colombia ya tiene un grupo de trabajo levantando, digamos, toda esta estructura de mediciones distintas, impactos distintos, salir del factor de impacto, salir del índice H y empezar a movernos en otras dinámicas. Equipos abiertos, código, software y hardware libre, esas son como los recursos, digamos, los componentes que ve UNESCO alrededor de ciencia abierta. Y en términos de los ámbitos de acción, propone promover una definición común. En ciencia abierta las definiciones aún no son definiciones comunes. Europa entiende por ciencia abierta una cosa que para América Latina es un poco extraña, porque tenemos una vocación bastante más abierta, bastante más colaborativa, entonces es un poco raro. Crear entornos normativos propicios, que es justamente lo que está intentando hacer la política. Lo siguiente será ver temas de restricción al derecho de autor, temas de restricción alrededor de las convocatorias públicas, solucionar algunos problemas de infraestructura y demás. Fomentar cultura de ciencia abierta, lo que les digo es esto más que metodologías y prácticas para hacer ciencia, es bajarnos un poco de la píldora de pesadilla que nos hemos metido en la cabeza de la necesidad de competir, competir, competir y ganar, ¿sí? Para entender que si vamos juntos avanzamos mejor, ¿sí? Para aprender que co-crear es la forma de... que hay que volver otra vez a esa idea antigua de la ciencia, donde co-crear es la forma, donde nos dábamos los paseos, como Aristóteles, con sus discípulos para tratar de ver opciones en las estructuras, ¿no? Invertir en recursos humanos, por supuesto, todo un tema de capacitación, aquí viene un trabajo grande, fomentar enfoques innovadores. Ya hemos tenido algunos casos de investigadores que se quejan porque sus artículos están siendo rechazados cuando son de ciencia ciudadana entre los papers, porque las metodologías son diferentes, ¿sí? Porque no encajan en las metodologías usuales de las áreas de investigación. O sencillamente porque tienen unos niveles de transversalidad que no se puede ver con claridad de qué área de conocimiento son. Entonces terminan como, esto no es como de esta área, ve y te presentas en tal parte, allá se presentan y no es que esta tampoco es de esta área. Vamos a tener que empezar a flexibilizarnos porque los purismos académicos se acabaron. Las grandes universidades del mundo se estructuran alrededor de problemas, no alrededor de facultades por áreas de conocimiento. Eso ya no existe.
¿sí? En la práctica menos, cuando bajamos a niveles de ciudadanía menos todavía, ¿sí? Y vamos a tener que empezar a flexibilizar la manera en la que hemos hecho los procesos científicos hasta ahora. Promover la cooperación internacional, Aperturar nos ayuda mucho con eso. Invertir en infraestructuras y en servicios. Que eso un poco ya lo hemos venido haciendo, ¿no? La Política Nacional de Ciencia Abierta levantó como objetivo un tema de acceso a la visibilidad y reproducibilidad y utilidad de los datos y recursos y productos. No necesariamente tiene que ver con esto de aumentar, digamos, la base en términos de disciplina científica, ¿sí? O sea, aumentar la base de gente que entienda, que consuma, que disfrute de la ciencia, sino que aún estamos en ese tránsito de ver un poco la utilidad, digamos, de esa apertura. Sin embargo, cuando ustedes bajan, digamos, un poco ya a detalle, van a poder ver que la política tiene 5 elementos fundamentales. El primer elemento es un elemento de gobernanza. Ese elemento de gobernanza tiene que ver con ampliar la adopción y puesta en marcha de políticas, regulaciones, directrices, lineamientos, protocolos y procedimientos en el modelo de ciencia abierta de país. Esto va a tener que ver sobre todo con que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de acceso abierto, de qué hablamos cuando hablamos de datos abiertos, de qué hablamos cuando hablamos, sí, con cada uno de esos componentes. Y algunas directrices técnicas, sobre todo para repositorios, sí, en términos de interoperabilidad, en términos de interoperabilidad técnica, semántica, sintáctica, es decir, metadatos, protocolo de comunicaciones y descripción, semántica de documentos, lo que tenga que ver con planes de gestión de investigación, lo que tenga que ver con ética en la publicación, integridad científica, ¿sí? Un poco como las regulaciones alrededor de este tema. Lo siguiente va a ser ciencia ciudadana, crear una cultura de apertura, diálogo, inclusión y responsabilidad social de los actores generadores de conocimiento científico del país que genere soluciones a las problemáticas y necesidades de la población. Es decir, nuevamente vamos a volver sobre el discurso de tenemos ciencia y tecnología y hay que invertir en ciencia y tecnología porque la ciencia tiene las respuestas a las necesidades de las poblaciones. Pero ahora la cosa es ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces, un poco la dinámica va a ser en términos de apropiación, sí, pero también en términos de cómo hacemos los entramados de confianza entre la ciudadanía y los grupos de investigación, cuando los grupos de investigación han estado mucho tiempo montados un poco en la torre de marfil, encerrados en los laboratorios, mientras la ciudadanía está afuera, en una postura un poco digamos, sin importancia por los temas científicos, y es la razón por la que la ciencia no termina de cuajar en las agendas legislativas y políticas. Temas de métricas responsables, instituir un sistema de métricas e incentivos que fomenten y valoren y reconozcan las prácticas, procesos y resultados de la ciencia abierta de la comunidad científica colombiana e integrarlo a modelos de sistemas de métricas e incentivos para las actividades de CTI. En este sentido, pues seguramente que lo que vamos a estar viendo durante los próximos 10 años van a ser nuevamente repensar el modelo de Publindex, de Civilac y GroupLac en el escalafonamiento de grupos y de investigadores y en la indexación de revistas, y seguramente vamos a estar viendo otros modelos de publicación allí que reconozcan el proceso de la investigación en pleno y no solamente los productos al final. Y seguramente también se va a estar moviendo alrededor de cuáles son los impactos de las universidades en los territorios y con la ciudadanía. En ese sentido, ya la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana vienen trabajando en unos modelos de medición de impactos
sociales, de medición de impactos de otra índole. Hace unos 10 años UNESCO empezó también una investigación de cómo se pueden medir los impactos sociales de las universidades. Y un poco hacia allá se va a mover el tema. Lo que yo le preguntaría, digamos, a la universidad, y suelo hacerlo, es ¿qué impacto tienen ustedes, por lo menos, alrededor del campus universitario? ¿Sí? No necesitan mucho. Hagan una rueda de 3 kilómetros y díganme si están haciendo algo ahí. Si la ciudadanía alrededor de la universidad por lo menos percibe el beneficio de tener una sede universitaria en su barrio o no. Y ver desde ahí cómo empezamos a hacer cambios, porque pues en mi barrio sí puedo establecer relaciones de confianza. Temas de formación, entonces fortalecer conocimientos, competencias y experticias. Aquí vamos a ver muchos temas de capacitación. Y temas de infraestructuras, estas infraestructuras van a bajar seguramente a través de la misma red COL, ¿sí? Las infraestructuras de corte nacional y las guías, los protocolos, digamos, para las infraestructuras de orden institucional. Ahí seguramente para temas como datos, por ejemplo, o para temas como GLAM, que es lo que ustedes trabajan, seguramente se van a necesitar alianzas de otro tipo para poder gestionar. Básicamente porque esos productos son productos que consumen mucho servidor, ¿sí? Los datos consumen unos niveles enormes de servidor, sobre todo si yo tengo áreas como física, química o matemáticas, ¿sí? Pero los productos de las artes también pesan un montón, el video, el audio, la fotografía es de lo que más consume en términos de almacenamiento y de protección patrimonial. En ese sentido, seguramente lo que vamos a tener que hacer es hablarnos con nuestros vecinos sectoriales, ¿sí? Y hacer convenios de cooperación que nos permitan hacer todo este proceso de apertura y desarrollar las infraestructuras necesarias para esto. Bueno, aquí hay un poco como de lo que tiene la política en términos de gobernanza. El modelo de gobernanza de ciencia abierta, roles y responsabilidades. Aquí hay actores nuevos en el sistema como las bibliotecas, por ejemplo, que no estaban entre los actores, no están dentro de la política de actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero aparecen dentro de los actores de la política de ciencia abierta. Adoptar regulaciones y lineamientos y directrices, protocolos, estándares y procedimientos. Fortalecer y crear espacios de articulación y diálogo, de interacción y alianzas entre redes colaborativas. Aquí van a ser muy importantes las instituciones de la sociedad civil organizada, por ejemplo, es decir, asociaciones o colectivos ciudadanos, por ejemplo, alrededor de estos temas. Aquí van a tener un espacio que conquistar también. Diseñar y poner en marcha un modelo de financiación para procesos abiertos. En términos de ciencia ciudadana, dice implementar una estrategia de comunicación pública de la ciencia dirigida a los distintos actores de las instituciones de ciencia y tecnología y la ciudadanía en sus territorios, que promueva la participación en todos los procesos de generación y uso de conocimiento. Aquí estamos hablando básicamente de toda la estructura de apropiación, que si ustedes recuerdan en el quinquenio pasado fue un poco como la sacrificada, ¿sí? En todo lo que se conoce hoy como el revisticidio, que fue esa medición de revistas de en su momento Colciencias, que terminó matando todas las revistas de apropiación social del conocimiento de Colombia, sobrevivieron tal vez unas 5, y ahorita vuelve otra vez a tener sentido tener este tipo de publicaciones. Implementar una estrategia de ciencia ciudadana que democratice los procesos de identificación y priorización de retos y problemáticas sociales a resolver. Aquí seguramente lo que vamos a estar viendo es una aceleración de todos los programas de apropiación social de ciencia, ¿sí? Trabajo de cuádruple hélice, es decir, trabajos de ciudadanía, gobierno, Estado y privados y empresa, alrededor de temas muy específicos de desarrollo sectorial, no solamente para temas de innovación y desarrollo económico, sino también para desarrollo
digamos, de algunas infraestructuras necesarias en los territorios. Nuevamente aquí vamos a tener el problema de algunas regiones completamente desprovistas de instituciones regionales de educación superior, como Vichada, como Baupés, es decir, casi que toda la Amazonía Orinoquía, excepto, no sé, Casanare, que tiene la Unitrópico, y Meta, que tiene varias universidades. El resto de los departamentos en esa zona son departamentos que no tienen una institución de educación superior que les ayude a pensar el territorio. Entonces, bueno, vamos a tener que movernos alrededor de eso. Crear e institucionalizar espacios de co-creación en instancias de diálogo, discusión y análisis de actores del sistema. Entonces, ojo, porque aquí vamos a tener algunos modelos de participación y de coparticipación que lo que se pretende es que sean espacios de co-creación y no espacios como los que veníamos viendo hasta ahora, que son espacios de validación. Métrica responsable, incrementar un paquete de incentivos nuevos y alternativos que sean de carácter tanto monetario como no monetario y que promuevan la ciencia abierta dirigido a actores públicos y privados que adelantan procesos de investigación. Esto es financiación de otras fuentes para la investigación, para que los resultados de esa investigación queden finalmente en abierto, y ajustar y alinear modelos de medición y reconocimiento para grupos de investigadores, Publindex, el proceso de reconocimiento de actores de ciencia y tecnología. Los actores seguramente se moverán conforme vaya avanzando las iniciativas de ciencia ciudadana. Vamos a tener que empezar a revisar otros actores del sistema que tal vez no habíamos visto, convocatorias nacionales y territoriales, todos los OCAT, ¿sí? Van a empezar a moverse, y las normativas internas de las instituciones de educación superior en estrategias de métricas e incentivos, por supuesto, pues como todo lo que tiene que ver con el desarrollo de carrera académica dentro de las universidades. Formación. Entonces aquí va a haber un diseño de procesos de cualificación y capacitación permanentes en términos de ciencia abierta para temas de investigación e innovación, directores, administradores, sector productivo, organizaciones sociales, ciudadanos, en fin, para que todos hablemos más o menos el mismo lenguaje y podamos montarnos en la misma iniciativa. Integrar procesos de desarrollo vocacionales en habilidades y capacidades científicas de educación primaria, básica, técnica, tecnológica, universitaria, y una agenda de formación de componente práctica y proyectos de ciencia abierta, que tampoco aparecían en las últimas convocatorias. Tema ciencia abierta era un tema que en las convocatorias anteriores ni siquiera se tenía contemplado, y ahorita seguramente vamos a estar viendo una movida en términos de líneas específicas con tema ciencia abierta, pero además entre el plan de desarrollo hay algo que se llama laboratorios ciudadanos, que seguramente serán encaminados a este proceso de ciencia ciudadana, de laboratorios justamente de co-creación para la ciudadanía, acompañados por los investigadores, y desarrollar programas virtuales y presenciales de formación y sensibilización. En temas de infraestructura, ya inició, esta primera acción ya inició, que es el inventario y mapeo de infraestructuras de plataformas de investigación nacional y territorial, que seguramente va a estar alineado muy desde la iniciativa europea para datos y para acceso abierto, y alrededor de todo lo que se conoce como los CRIS, los Current Research Information System, ¿sí? Que todas las bibliotecas en Colombia se movieron un poco a modelo CRAI y demás, pero en realidad el mundo va hacia modelo CRIS, está saliendo del modelo CRAI para entrar en modelo CRIS, y si uno revisa pues la literatura, empieza a ver que hay otras formas, hay nuevas formas emergentes de ver esa gestión final de la producción académica y científica, y cómo las universidades se enfrentan a este nivel de granularidad, que es lo que se está pidiendo para la integridad científica. Implementar infraestructuras interoperables de sistemas de información de investigación, temas de repositorios institucionales, bases de datos públicas, registros unificados, en fin, como toda la estructura de información científica nacional. Y finalmente, adoptar lineamientos de políticas y mecanismos de financiamiento articulado y consorciado con otras políticas y planes, porque lo otro que estaba sucediendo es que el sector científico terminaba siendo como un punto aparte de la agenda nacional. Entonces era muy extraño,
porque era como que se iba uno del Ministerio de Ciencia al Ministerio de Educación, sí tenía que ver con Ciencia Ciudadana el Ministerio de Cultura, pero además estaba Mincomercio con todo el asunto de patentamiento y de transferencias tecnológicas, y entonces queda uno un poco perdido. Mientras que la política de competitividad, por ejemplo, es una política que articula actores. Entonces ahora van a tener que sentarse a articular actores para poder hacer esos trazos de tal manera que no nos perdamos en el sistema. En el año 2023, ¿qué es lo que va a pasar así de manera urgente? Lo primero es lo que tiene que ver con la adopción de la política, fomentar la adopción de la política de ciencia y arte entre los actores del sistema. Generar regulaciones, lineamientos, directrices, protocolos, estándares y procedimientos que ustedes pues tienen adentro de la universidad, quien venga liderando justamente todo este tema de la política. Fernando ha hecho parte también de ese equipo, yo un poco también he hecho parte de esto que está pasando. Entonces por ahí les podemos decir que pues acceso abierto va, datos abiertos va, protección patrimonial, algunas directrices allí de protección del patrimonio científico nacional, va, temas de ciencia ciudadana, va, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ir yendo y lo que les digo, ustedes tienen información de primera mano, aprovechen. Se va a crear la mesa permanente de ciencia abierta. Esta mesa permanente van a ser mesas nacionales y mesas territoriales, entonces obviamente la universidad distrital tendrá que hacer parte de las mesas territoriales, se hace necesario que lo hagan, entonces nuevamente activen sus colectivos, activen sus asociaciones por aquí, porque aquí este es el momento de pensar cómo lo vamos a hacer. En términos de medición de las ciencias, que es el otro gran reto de este tema, es reconocer la ciencia y arte en el proceso de la evaluación de la investigación y reconocimiento y clasificación de investigadores y grupos. Claramente el modelo de medición se va a mover bastante, yo diría los próximos 10 años, hasta que logremos un modelo de medición de impactos sociales y no de impactos alrededor de la productividad o del productivismo académico, que ahoga tanto a los académicos como excluye al resto de la ciudadanía. Diseñar e integrar los procesos de valoración y reconocimiento y evaluación de actividades de ciencia y tecnología en métricas responsables que incluyen indicadores alternativos para ciencia abierta que valoren diversidad de productos. Ojo, porque entonces ahora vamos a ver cierto volcamiento hacia productos dentro del proceso de investigación y ahí los repositorios van a tener todo el sentido. Que valore que los procesos adelantados, es decir, cómo vamos avanzando y diferentes impactos en términos económicos, sociales, territoriales, ¿sí? Nuevamente aquí aparece el tema del compromiso territorial de la universidad y cómo nos vinculamos con nuestros ámbitos de acción. Y en términos de productos de investigación, pues lo que se busca un poco es aumentar el número de repositorios disponibles en el país, pero además también hay un plan incremental para que se abran los productos de investigación financiados con fondos públicos. En el primer año el 20% con un incremento de 20% anual hasta el 2027, donde el 100% de la producción científica financiada con fondos públicos debería estar completamente abierta. Yo aquí termino y quedo súper atenta a la conversación. Se cansa uno de escucharse a uno mismo. Profe, tiene el micrófono apagado. Suele pasar. Muchas gracias por la presentación. Pues creo que para nosotros desde las artes es como muchísima información y toda relevante. El esfuerzo que personalmente estaba haciendo era como tratar de hacer analogía de ciencia con el arte, ciencia con el arte. Pues sí creo que hay mucho que ver. Por una parte porque nosotros estamos pensando, pues que desde hace años que las artes también son modos de producción de conocimiento. Entonces, en ese sentido hay un puente con la ciencia, pero también con todos los procesos de creación de conocimiento,
nosotros trabajamos la investigación-creación, que es donde abordamos también en la co-creación, que fue una categoría que tú usaste mucho en la presentación, que es algo muy, muy importante. Y también participamos en procesos de socialización del conocimiento a través de nuestros medios artísticos, pero también a través de los medios de la ciencia, que son pues las revistas indexadas y los libros. Entonces participamos como en toda esta dinámica, digamos. Quería, quería iniciar una pregunta y abrir la conversación, obviamente, a todos los colegas que están aquí. Eh, la, eh, no sé si hay manos levantadas antes o hacemos hago la pregunta, sino para conversar aquí un No, no hay poquito. todavía. Todavía no. Pero anímense. Yo sé que es Sí, un poco gaseoso, pero sí, lancen sí, la aquí, pregunta, profe, que yo creo que en la medida en la que nos vamos situando dentro del campo disciplinar específico, van a ir surgiendo las dudas. exacto. Entonces lo que yo quería preguntarte era dos cosas. Una sobre la Declaración de Panamá. eh, digamos, tú cómo ves digamos, la incidencia de la Declaración de Panamá, como en nuestro contexto nacional, de cómo ha sido como la recepción hacia por un lado, pues hacia las instituciones gruesas encargadas de la política, y por otro lado, la recepción en universidades, ¿no? Que, pues que también son instituciones encargadas de política, pero de otra manera, ¿no? Digamos, políticas institucionales sobre ciencia, más, como más localizadas. Porque esos debates en la distrital nosotros estamos en una discusión de voluntad política. Está lista, digamos, la política de ciencia abierta está lista para aprobación del Consejo Académico. El problema es que no hemos logrado que, que llegue al Consejo Académico. Sí, o sea, que se discuta en el Consejo Académico, que llegue, porque va amarrada, Fernando conoce todo este proceso, Ciencia Abierta va amarrada con el capítulo de producción de libros y de reconocimientos de puntajes, y también con el capítulo de revistas. Entonces, como va todo el paquete, hasta que no esté listo revistas, no puede ir en la política de ciencia abierta. Entonces ha sido un poquito difícil en ese sentido, pero pues creo que las discusiones también en las universidades van como como por la misma vía de discusión y aprobación de políticas de ciencia abierta, y también creo que el debate nacional. Entonces quería como preguntarte un poco eso para conversar. Muy bien, en términos de la Declaración de Panamá, recuerden que la Declaración de Panamá fue anterior, varios años, a las recomendaciones UNESCO. ¿Sí? Entonces el ambiente que recibe la Declaración de Panamá es un ambiente bastante distinto. Yo creo que la Declaración de Panamá fue bien recibida. De hecho, tuvo muchas más repercusiones de las que nosotros hubiéramos pensado en el momento en el que nos sentamos a escribirla. En algunos escenarios incluso se menciona como si fuera una recomendación UNESCO, que no lo es. Fue parte de un evento UNESCO, pero no es una declaración UNESCO. Pero en general fue muy bien recibida. Colombia justamente ese año inició todo el proceso de política pública de acceso de ciencia abierta, con los primeros lineamientos de ciencia abierta, que se fueron refinando y dejaron un poco que la comunidad les diera palo, porque a los primeros lineamientos la comunidad les dio muy duro, estaban bastante desenfocados todavía, muy en la política de cerrar publicaciones, por ejemplo, muy en el desconocimiento de la ciudadanía como actor fundamental en el proceso de generación científica. Eh, pero en general la gente empezó a reflexionar sobre estos temas y yo siento un poco que desde la Declaración de Panamá sí hay más apertura de la academia para hablar de estos temas. ¿Sí? Cuando salió las recomendaciones UNESCO, logramos tener eco ya no en la base
de la investigación, es decir, ya no entre los académicos, sino entre los tomadores de decisiones institucionales, que hasta ese momento habían sido muy reacios a tener que hablar de este tema. Sectores como los editores universitarios, los editores del libro universitario habían sido muy reacios a recibir información sobre ciencia abierta, a tener que pensar en unos modelos de ética mucho más grandes, a tener que dejar un poco de lado la circulación vía el pago de publicaciones, que entre otras cosas tampoco es absolutamente necesario. Yo puedo abrirlo el documento y aún así circularlo por esos canales. Cosas como esas eran un poco difíciles de ver en las políticas institucionales. Hay instituciones que se atreven a hacer políticas, a formular políticas de ciencia abierta. Yo misma he escrito varias y no se atreven a dar el paso adelante de continuar. Yo me pasé varios años diciéndole a las instituciones como esto va a pasar, móntese ya que tiene tiempo de hacer ajustes y irse acomodando y no deje para el último. Finalmente la política salió y pues lo que va a terminar por empujar las instituciones va a ser justamente la medición de grupos. Ahora, esto es más difícil para instituciones como la distrital, que son instituciones públicas, porque la producción científica está atada directamente a la carrera académica y la carrera académica está atada directamente a los ingresos del investigador. Entonces ahí la cosa es delicada, hay que andar un poco con cautela, ¿sí? Y es un poco más fácil para las universidades privadas. Lo que pasa es que entre las universidades privadas tenemos como las grandes universidades, Javeriana, Andes, Tadeo, Externado, en fin, que tienen el músculo para moverse, pero tienen unas estructuras tan grandes y tan rígidas que les cuesta moverse a la velocidad que podrían. Tienen muchos miedos porque están dependiendo un poco también de la dinámica internacional, que afortunadamente es favorable para este tema. Y tenemos otras instituciones privadas que no tienen esos músculos, entonces pedirles un repositorio de documentos, por ejemplo, ya es problemático, y si ahora los vamos a hacer avanzar hacia repositorios de datos, la cosa va a ser más problemática todavía, y en ese sentido, pues la nación tendrá que ver de qué manera puede solucionar en modelos de acción colaborativa, ¿sí? Repositorios colaborativos y ese tipo de cosas, porque si no, no lo vamos a lograr. Ok, muchas gracias. Hay Alguien en el chat estaba una pregunta pidiendo. sí, de Geraldine. ¿Quieres iniciar, Geraldine? ¿Tienes una inquietud? ¿Será que sí nos escucha? Ella Geraldine. desactivó el micrófono, pero volvió y lo activó. Ajá. Sí, esperemos un momentito que... Que no escucha. Bueno, si nos escribe, tal vez entonces podamos hacerlo no así. te escuchamos. Si quieres, intenta otra vez hablar y te esperamos un momento. No hay Fue lo problema. mismo que me pasó a mí iniciando. Sí. Esperémoslo un segundo y... Te vemos, Ah, eso sí. pero no te Hola. escucho. No, Entré por el celular. Hola. Ahora sí te Sí. escuchamos. Sí, qué pena, es que estoy en la universidad todavía. Tranquila. Gracias por Pero acompañarnos. estuve muy atenta aquí, estoy en la biblioteca, justamente. Bueno, mi pregunta es con este tema de la investigación, creación, que tú mencionaste ahora, algo que me pareció súper interesante, y es este proceso de la investigación, acción participativa que se aunaba con la investigación, creación. Y la inquietud que tengo es porque yo estoy haciendo un doctorado en educación con la Universidad de Rosario en Argentina. Y mi pretensión es hacer una investigación en torno a la pedagogía teatral,
que es mi disciplina. Pero resulta que cuando yo hice mención de la investigación-creación a unas profesoras que nos estaban dando un seminario de investigación cualitativa, ellas quedaron azules. No sabían de qué les estaba hablando. Y para mí esto fue una gran sorpresa. Y claro, un conflicto, porque siento que no me entienden. Y como que estoy en crisis. Entonces, sí me gustaría saber, este proceso de la investigación-creación, sé que es algo muy nuevo, pero quiero saber si fue que algo nos inventamos los colombianos o si esto es o sea, si la investigación-creación hace parte de un lenguaje universal o si es algo que estamos creando nosotros, porque se me quedó esa duda y tú sabes que hay muy poca bibliografía e investigación al respecto. Entonces, es eso. No, la investigación-creación es un término universal. De hecho, es todo lo que usan. Ahorita están súper de moda los espacios labs, ¿sí? Museos lab, maker spaces, espacios lab en bibliotecas. Entonces, pues en España está el Lab del Prado y aquí tenemos varios también. Y todos esos labs trabajan con metodologías de investigación-creación. ¿Sí? Todos. Y todos esos makers, que la intención es llevar en procesos deductivos los modelos de aprendizaje. La nueva pedagogía va alrededor de procesos deductivos y para eso la mejor metodología que tenemos hasta el momento es justamente la investigación-creación. Y toda esa información de esos procesos, ¿dónde la podemos encontrar? Busca labs, busca labs, busca maker spaces y busca acciones colaborativas para generar conocimiento. Ahí, por ahí las encuentras. Listo, muchas gracias. Mira, la metodología de investigación-creación, ahorita que tú estás pensando en hacer justamente tu tesis sobre eso, yo pensaría que eso, ese va a ser el modelo que mejor nos funcione para trabajos de ciencia ciudadana. De hecho, la semana pasada que estuvimos revisando varios modelitos de lo que está pasando en términos de ciencia ciudadana, el 90% de los casos que estábamos revisando eran de investigación-creación o de acción colaborativa. Entonces, que es un poco, van muy juntos, ¿no? Se va a levantar la discusión sobre eso. Chévere que estés trabajando sobre eso y bueno, tendremos una discusión metodológica prontamente. Ok, yo estaré atenta. Muchas gracias. Sí. Ok, yo le diría algo también a Geraldine, y es que pues también es un debate en las artes, ¿no? Como ya va a trabajar pedagogía en el teatro, también en el teatro, pues y en las artes se habla de el carácter expandido de las artes, de las disciplinas. Entonces, en ese carácter expandido, las disciplinas de las artes, el teatro se encuentra con las artes plásticas, con las artes musicales, pero también se encuentra con las ciencias sociales y con el trabajo colaborativo, con el trabajo con comunidades, ¿no? Entonces ahí empieza también a darse otro espacio para la investigación-creación. Y Fíjate que nada más yo vengo de hacer parte del grupo de la Comisión de la Verdad, ¿sí? La Comisión de la Verdad no es más que un grupo de investigación enorme en derechos humanos, ¿sí? Y había toda una línea de campos de creación para la investigación alrededor de los derechos humanos y de la verdad y la reparación. Entonces ahí es donde las artes terminan siendo haciendo un trabajo transversal en procesos de ciencia abierta, de ciencia participativa, de co-crear y de armar procesos de investigación con otros, que resulta fundamental. Sí, claro. Yo estuve viendo la exposición de arquitectura forense. De hecho, fui con un grupo de estudiantes de acá, de la SAP, que está en el Miguel Urrutia. No sé si todavía está, pero que es todo el proceso arquitectónico que se hace, de reconstrucción arquitectónica que se hace alrededor de los estudios de la Comisión de la Verdad. Y es muy interesante ver cómo a partir de piezas
más que de arte plástico, de diseño gráfico, se logra hacer que las personas tengan una mayor claridad y un mayor encuentro con todos estos procesos del conflicto, porque a veces el documento extenso, pues sabemos que no todo el mundo se va a sentar con juicio a leerlo, pero ver la maqueta de, del palacio, no, perdón, ay, se me fue ahorita. ¿Del museo? No, del Palacio de Justicia. Ah, ya. ¿Sí? Ver esa maqueta y la reconstrucción de cómo fueron los hechos y con los muñequitos. No sé si conocen esa exposición, pero Yo para lo voy a mis ver. estudiantes fue muy interesante y fue un acercamiento muy veraz con la realidad del país a través de un arte. Y así mismo pasó con Mercado Clandestino y así mismo pasó con las convocatorias de músicas, de reparación. Y eso fue una cosa tan hermosa, ¿sí? Hubo experiencias de vecinos que era uno guerrillero y el otro paramilitar, no sabían, se juntaron para hacer canción juntas y ahí se dieron cuenta que estaban de bandos distintos y que eventualmente estuvieron en combates donde pudieron haberse matado y estaban cantando juntos y creando juntos, ¿sí? Entonces, esa también es la forma en la que las artes empiezan a integrarse a las demás áreas de la ciencia para producir conocimiento científico. No sé si habría algún otro comentario o pregunta. Daniel. Hola, Sí. Johanna. Gracias ¿Cómo vas? bien, bien, gracias. Muchas gracias por tu presentación. Me pareció muy detallada y valiosa. Yo me preguntaba, digamos, como muchas de estas cosas que se plantean en la ciencia abierta, estos movimientos, y digamos, está puesta mm, como pues sí, por una serie de políticas públicas. Eso qué tan centrado, tan anclado está a lo académico, y lo digo pensando en otros espacios, eh, pues que digamos que de pronto se puede pensar más como de divulgación, como, no sé, prensa, o no sé, en YouTube, o bueno, no sé, en otros espacios de internet que digamos que no están relacionados con una universidad ni con un centro de estudios. ¿Qué tanto de esas, digamos, de esto llega a tocar esos espacios? Mm, Porque, digamos, claro, obviamente, pues hay una relación muy fuerte entre lo académico y lo científico, de pronto con otros espacios como las artes, la cultura, la filosofía, es como de pronto es más fácil encontrar contenido en otros espacios que no son académicos, en otro tipo de publicaciones. Entonces mi pregunta es como si eso está muy cerrado a lo académico, no en términos, digamos, de la concepción, sino de cómo se ha dado la cosa. Sí. Sí. Cuando se habla de ciencia abierta, siempre se habla muy en términos academicistas, muy ahí, muy en la dinámica académica, muy en la dinámica de la carrera del investigador, muy en esa dinámica. El movimiento Ciencia Ciudadana es el que se sale de ahí. ¿Sí? El movimiento Ciencia Ciudadana es el que está presionando fuertemente porque es el que ve los conocimientos del territorio, es el que ve los diálogos de saberes, es el que ve cómo las artes terminan de aplomar, digamos, los conocimientos científicos y las creaciones científicas en los territorios. Entonces hay unas sensibilidades distintas entre la ciencia ciudadana. Lo otro que sucede con ciencia ciudadana es justamente pues que los que hacemos ciencia ciudadana no somos científicos, en su gran mayoría. somos colectivos de
de comunidades, haciendo cosas con nuestras comunidades. Entonces, eventualmente lo que hacemos es que montamos un científico en el grupo. A veces sale bien, a veces no sale bien, ¿sí? Pero al final del asunto, hay mucha gente en ciencia ciudadana que estudió áreas duras, pero se sale de ahí y se pone al nivel de la vecindad, del que acompaña y aprende y no del que, porque pasa eso con el académico, llega a decir es que yo soy el que sé, te voy a enseñar. Con la ciudadanía la cosa no funciona de esa forma. Entonces, sí hay un movimiento que está empujando todo el tema de ciencia ciudadana, pero estamos lejos de que estemos hablando de una ciencia ciudadana distinto a lo que se conoce como apropiación social de ciencia, ¿sí? Que mantiene esa estructura de yo sé, te enseño, y no de sabemos juntos, aprendamos juntos, hagamos juntos. Pero, pues, estamos en el punto en el que estábamos con acceso abierto en el 2005. Habrá que esperar y seguir trabajando esas estructuras. Lo otro que yo sí creo es que eventualmente la aparición de temas de ciencia ciudadana dentro de la política sí flexibilice los modelos de productos que sean reconocidos en el sistema. ¿Sí? Ya empezamos a verlo, desde hace algunas mediciones empezaron a verse, entonces si son videos, y si son entrevistas, y si son podcasts, y si son no sé qué. Lo que pasa es que todavía no tienen el peso en la medición que necesitaríamos para que un científico que hace una carrera académica y que tiene pretensiones de ascenso, pues salga a hacer el trabajo con ciudadanía que realmente es muy pesado, ¿sí? Nosotros sabemos que estar con la ciudadanía es someterse a otros tiempos y a otras dinámicas, es otra cosa, y generalmente hay que dar mucho más de lo que uno estaba pensando hacer. Uno hace un proyecto de una forma y termina haciendo 2 veces el proyecto, pero es muy bonita la siembra. Sí, 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 es que justo estaba pensándolo como en esa parte de los productos específicamente, porque claro, además, no sé, por ejemplo, un colectivo que entraría en esto de ciencia ciudadana, quizás, o, pues tal vez no buscaría, como por así decirlo, digamos, si está pensando en, no sé, publicar un paper o algo así, tal vez no publicaría un paper, ¿sí? Como que, y entonces ahí va la pregunta de, digamos, ese, no sé, el producto que sacaran, eso estaría como reglamentado entre eso de la ciencia, o sea, ¿eso está contemplado o se requiere como ese proceso como más formalizado que se pretende desde... Eso está contemplado en temas de ciencia abierta. Ahora, ¿cómo aterrice? Tenemos que esperar un poco a cómo queda la medición, porque la medición es la que me dice qué productos son los que cuentan y cuáles no, y de qué manera cuentan, ¿sí? Pero está contemplado, es parte de la conversación. Esto de multiplicar productos de investigación, por ejemplo, y dejar de ver la revista como la reina de la producción, es parte de lo que está en discusión, porque al final del asunto el paper es un producto posterior al proceso de investigación. ¿Y qué pasa con todo lo de antes? ¿Sí? Porque cuando hablamos de datos hablamos de proceso de investigación, metodología, proceso de investigación, instrumentos, es un proceso de investigación. ¿Dónde está el resto? Porque de hecho hemos caído en el error un poco de desconocer productos del proceso de investigación. Es decir, muchas instituciones ni siquiera piden informes finales de investigación. Eso es gravísimo. No, listo, listo, sí, ya, muchísimas gracias, sí, de acuerdo, muchas gracias por tu respuesta. Ok, no sé si hay otro comentario, um, o si no podríamos ir cerrando para alistarnos para mañana, que tenemos la donde quizá ya podamos conversar más sobre la Open Glam, ¿no? Que es el tema que nos toca más, creo que más directamente, ¿no? Como desde el campo de las artes a nosotros. Creo que no hay manitas levantadas, entonces, pues muchas gracias, Johanna, y a todos, a todas por estar acá. Y pues nos vemos mañana a la misma hora por el link de la
por el siguiente link, ¿no? No el mismo link, sino para cada día hay un link. Buenas noches, maestro Germey, Daniel, Gracias. Diana. Gracias por acompañarme hasta el Paula. final, además, porque el tema es pesado. A todos. Buena tarde. Nos Gracias, vemos buena mañana. noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego.